Listo, chicos. Bienvenidos a todos ustedes. Algunos me imagino que van llegando, están volviendo a conectarse después de unos minutos de descanso. El día de hoy vamos a trabajar inclusión e implicancia. Hoy trabajamos inclusión e implicancia. Profesor, ¿en qué consiste este ejercicio o por qué es importante? A ver, lo primero que tienen que saber que inclusión e implicancia es un ejercicio relevante porque permite al alumno, en este caso al alumno o la alumna, a poder diferenciar, relacionar y, lógicamente, puntualizar el significado de las palabras, el significado de los términos. Entonces, cuando yo trabajo inclusión, necesariamente voy a tener que tener, digamos, que puntualizar, voy a tener que utilizar el significado exacto y correcto de los términos o de las palabras. Por eso es muy importante desarrollar este ejercicio, más que todo en los alumnos que están en el colegio, los que están cursando secundario, el nivel secundario, es fundamental, digamos, trabajar de manera correcta inclusión e implicancia. Entonces vamos a reflexionar, vamos a evaluar la forma, el contenido, el contexto del texto en relación a inclusión e implicancia. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos el día de hoy a trabajar este tema que es recontra sencillo. Presten mucha atención, hay que hacer seguimiento al proceso de avance, pero es un tema súper fácil. Profesor, ¿qué significa o qué se entiende al decir que digamos, una palabra se incluye en otra? ¿O qué se puede entender cuando digo que dos palabras se relacionan o se incluyen? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la inclusión se trata de poner una cosa dentro de otra o dentro de sus límites. Repito, es poner una cosa dentro de otra o dentro de sus límites. La inclusión se da cuando una idea contiene a otra o la lleva de manera implícita. ¿De acuerdo? De manera implícita. Se puede realizar tomando como referencia el concepto o definición del término, enunciado como pregunta o su generalidad. Implica amplitud de su campo semántico. Profesor, no entiendo. Hay ciertas palabras que al momento de tratar de definirlas o darles el significado, vamos a emplear palabras que son puntuales o relevantes, que sí o sí vamos a mencionar. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo te pido la definición o el concepto de agua, o sea, yo te pido en ese momento que tú me des la definición o el concepto de agua, tú automáticamente me vas a decir de repente líquido. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que el agua es un líquido, ¿de acuerdo? De repente, si no es líquido, me vas a decir la palabra sustancia. Profesor, si usted me pregunta qué es el agua, lo primero que repite se te puede ocurrir a ti decirme que es una sustancia, ¿de acuerdo? Y hay otros elementos que están relacionados con el agua, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? H2O, el oxígeno. ¿Qué más? Otra palabra que está relacionada al término agua podría ser incoloro, inodoro, o sea que no tiene color, no tiene olor. Entonces, ¿no? Entonces, esos términos ya son palabras que están relacionadas o que están incluidas en el concepto de agua. Muchas veces cuando yo te digo, a ver, dame la definición o concepto, en este caso, por ejemplo, de borrador o de lapicero, que inmediatamente me dice, profesor, útil escolar, tiene punta, se usa para escribir. Todas esas palabras que me estás dando son palabras que están relacionadas, están incluidas o están vinculadas a, lógicamente, a la palabra lapicero. Observa acá las formas de preguntarte por inclusión e implicancia. La implicancia es un derivado de la inclusión, ya eso sí, debes tenerlo claro. Primera forma de preguntar. ¿Qué palabra incluye a las otras por su concepto? Ojo, acá hay que marcar aquella palabra que incluya a las demás, por su concepto. ¿Qué palabra incluye a las otras por su concepto? A ver, los escucho. El chat está activo para que puedas participar. Te estoy solicitando que me marques la palabra que incluye a las otras por su concepto. Que marques la palabra que incluye a las otras por su concepto.
Ojo, marca la palabra que incluye a las otras por su concepto. A ver, ¿qué palabra incluye a las otras por su concepto? Eso es lo que te estoy solicitando en este momento. A ver, ¿qué palabra incluye a las otras por su concepto? O sea, que hay que marcar la palabra que incluye a las otras por su concepto. El audio está activo, para que puedas participar. Yo acá tendría que marcar aquella palabra que va a incluir a las demás al momento de conceptualizar. Por ejemplo, si yo te digo que fuera falta, ya, si yo te digo que fuera falta, tú tendrías que crear el concepto con las demás palabras, el concepto de falta utilizando las demás palabras. Repito, si tú dices que es falta, tendrías que crear el concepto de falta usando las demás palabras. Entonces, acá lo que significa que, que si yo te digo que es falta, tú tendrías que utilizar la palabra sensibilidad, anestesia, privación y dolor para darme el concepto de falta. ¿De acuerdo? Algunos de repente dirán, no, profesor, este ejercicio lo he visto en mi colegio, yo también ya lo hice, ¿no? Parecido, lo he visto, etc. Claro, lo que pasa es que los ejercicios normalmente de admisión son el mismo mecanismo, muy similares o parecidos, ¿de acuerdo? Pero repito, a ver, ¿qué palabra incluye a las otras por su concepto? ¿Qué palabra incluye a las otras por su concepto? ¿Qué palabra incluye a las otras por su concepto? Profesor, yo digo que anestesia. Muy bien, me dicen por acá anestesia. Me dicen dolor también, ¿ah? Si tú dices que fuera dolor, ¿cómo tú incluyes, en este caso, sensibilidad, anestesia y privación dentro del concepto de dolor? No podría ser dolor, creo yo. Ya, la respuesta sería, en este caso sería, y es correcto, sería anestesia. Porque la anestesia es una sustancia que priva al organismo, ¿no? O genera la falta de sensibilidad, priva la sensibilidad o priva el dolor y genera la falta, en este caso, de sensibilidad en el cuerpo, ¿no? Por eso sería anestesia, pues. Anestesia. Yo creo que está sencillo, ¿ah? ¿Qué término por los rasgos de su concepto abarca a los demás? ¿Qué término por el rasgo de sus conceptos abarca a los demás? ¿Qué término por el rasgo de sus conceptos abarca a los demás? Igualito, la palabra que abarca a todos los demás. Profesor, digo que es la La, me dicen por acá. La, me dicen por acá. ¿Hay qué más? ¿Cuál sería en este caso? ¿Cuál sería? ¿Sería hematología? Yo creo que sí, de todas maneras, yo creo que sí sería hematología. ¿Por qué? ¿Por qué sería hematología? A ver, te explico
a grosso modo. Hemato significa sangre y logía significa estudio. Así que hematología sería la disciplina que estudia el origen de la sangre o la producción de la sangre en relación a los órganos. ¿Ya? Así que sería, en este caso, hematología. Muy bien, vamos chicos, vamos a activarnos. Vamos a seguir participando. Segunda forma. Determine qué palabras están necesariamente incluidas en el concepto helicóptero. Ojo, necesariamente incluidas. Bien claro lo dice, ¿eh? Necesariamente incluidas. ¿Qué significa? Que sí o sí tiene que estar incluidas. Ya que sí o sí tienen que estar incluidas. A ver. ¿Cuál sería? Dice necesariamente, o sea que si tú vas al diccionario de la Real Academia Española, vas a la RAE, si tú vas de repente a buscar el concepto, ¿no? A buscar el concepto, automáticamente tú vas a ubicar estas palabras dentro de ese concepto, porque ya dice bien claro, necesariamente, no necesariamente, ¿de acuerdo? Repito, dice necesariamente. Necesariamente creo que es aeronave y hélice. Ya, así que la respuesta es la letra C. Quiero agradecer a Itan, a Álvaro, a Carla, a Xiomara, a Dafne, que están participando de manera activa en el chat, en las preguntas que ya estamos avanzando. De ustedes depende el avance. Vamos a participar, ¿de acuerdo? Señale el o los conceptos que puedan estar incluidos en el concepto VAR. A ver, señale el o los conceptos que puedan estar incluidos en el concepto VAR. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál están necesariamente incluidos en el concepto VAR? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, yo creo que sería establecimiento, bebidas. Hasta ahí yo tengo estos dos fijos. A ver, ¿qué más? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué dice? La respuesta sería, ¿qué cosa? 1, 3, 4, 5. Claro, pues es un establecimiento donde venden bebidas para su consumo. ¿De acuerdo? Puede ser para
consumirlas especialmente, así que sería la letra B, pues. Correcto. Tercera forma. ¿Qué término por su generalidad incluye a los otros? ¿Qué término por su generalidad incluye a los otros? Dice acá. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la número 5? Acá hay que marcar el término que incluye a los demás o el que está dentro de todos los demás. Eso hay que marcar. ¿De acuerdo? Dice que por su generalidad. ¿Cuál sería? Si tú me dices que es alianza, por ejemplo, tendrías que explicarme cómo incluyes alianza dentro de las demás. La otra forma es que tú vas a buscar el significado de las palabras y te vas a dar cuenta que una de ellas se repite dentro de las demás. Es de otra manera, pues, ¿no? ¿Ok? Esa sería también la manera. A ver. Yo creo que acá la respuesta, como dice su compañero Saavedra y Xiomara, sería sociedad. La empresa es una sociedad. ¿De acuerdo? Puede ser por unión de socios. La alianza es una sociedad con un bien común, una alianza estratégica, una asociación, mi nombre lo dice, asociación, socios, sociedad. ¿Qué palabra por su amplitud de su acepción abarca a las demás? ¿Qué palabra por su amplitud de su acepción abarca a las demás? Repito, ¿qué palabra por su amplitud no de su acepción abarca a las demás? A ver, ¿cuál está dentro de las demás, mejor dicho? ¿Cuál está dentro de las demás? Eso es lo que te pide que marques acá. Muy bien, si te das cuenta, si buscas el concepto de manía, el concepto de tara, el concepto de anomalía, vas a encontrar la palabra defecto dentro de ellas. Así que defecto, por su amplitud, ya contiene el resto, contiene a las demás. Acá la respuesta correcta sería, en este caso, defecto. Es la palabra que es más amplia semánticamente. Recuerda que las palabras que son semánticamente más extensas son las hiperónimas, ¿ah? No te vayas a olvidar, por favor. Cuarta forma. Si hay la alternativa en la que la primera palabra de la izquierda incluye a las otras dos por los rasgos de su concepto. La primera de la izquierda incluye a las otras dos. Entonces, ¿cuál de ellas sería? La primera de la izquierda incluye a las otras dos.
Mira lo que te estoy mencionando. La primera de la izquierda incluye a las otras dos. ¿Cuál sería la que incluye a las otras dos? A ver, repito, la primera de la izquierda incluye a las otras dos. La primera de la izquierda incluye a las otras dos. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? A ver. La primera de la izquierda incluye a las otras dos. ¿Mm? No, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál? O sea, si tú me dices que sería cuadro, cuadro incluye al lienzo y al marco. Cuando tú buscas el concepto de cuadro, tú estarías incluyendo al lienzo y al marco. Si tú buscas el concepto de enfermedad, incluye el concepto o el término cáncer y patología. ¿Todas las enfermedades son cáncer? Yo creo que ahí sí te hago una observación. ¿Ah? Si tú me dices vehículo, por ejemplo, el concepto de vehículo sería llanto y timón, yo creo que sí, ¿no? Vehículo sería llanto y timón. Yo digo edificio, sería, incluye cimiento. Y a casa, edificio incluye cimiento a casa. Sería edificio. Moneda incluye al dólar y sol. ¿Cuál sería? Yo creo que si busco el concepto, el significado de vehículo, de manera general, yo marcaría en este caso la letra C. La primera palabra de la izquierda incluye a las otras dos por los rasgos de su concepto. La respuesta sería la letra C de casa. ¿De acuerdo? ¿En qué alternativa la primera palabra de la izquierda incluye a las otras dos por su concepto? La primera palabra de la izquierda incluye a los otros dos por su concepto. ¿Cuál sería? La primera de la izquierda incluye a las otras dos por su concepto. Yo acá sí te hago una observación. Acá es pelota, por si acaso, ¿ya? Había un pequeño error tipográfico. Acá sería pelota. ¿Influye o no en la respuesta? Vamos a descubrirlo. Si influye o no en la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? A ver.
Yo creo que si leo el ejercicio y me dice la primera palabra a la izquierda incluye a las otras dos por su concepto, sí, pues sí tenía mucho que ver, en este caso, el error de escritura. La respuesta es la letra A. Si yo te digo que es el fútbol, es un juego de pelota, es un juego de pelota, no puede haber fútbol sin balón. Ya eso hay que tenerlo claro, por favor. No puede haber fútbol sin balón. Ya eso sí hay que tenerlo muy claro. De acuerdo, jóvenes, es importante tener en cuenta ese concepto. Muy bien, dice acá, señala la alternativa en la que la primera palabra a la izquierda incluya a las otras dos por su generalidad. La primera incluye a las otras dos por su generalidad. Ojo, la primera incluye a las otras dos porque es más general. O sea, ¿qué significa? Que la primera, puedes entenderlo así, está dentro de las otras dos o es más general que las otras dos. O sea, las otras dos están incluidas en ella. Quintero dice, por su generalidad. Inglés dice, por su generalidad. A ver. Muy bien. ¿Cuál sería acá? La respuesta sería la letra D. ¿Por qué, profesor? Porque si hablamos por su generalidad, ya por su generalidad, el cuadrilátero es una figura, ya el rectángulo también es una figura. Entonces la respuesta sería la letra D de dedo. Señale la alternativa, a ver, vamos a participar, recuerde que es importante su participación, que la primera palabra a la izquierda abarca las otras por su amplitud semántica. La primera palabra a la izquierda abarca las otras por su amplitud semántica. ¿Ya? La primera palabra a la izquierda abarca las otras por su amplitud semántica. ¿Qué quiere decir? Que la primera palabra a la izquierda contiene a las otras dos dentro de su significado. Dentro de su significado o como parte de su significado. Puede ser sus especies, de repente ahí es el género, y las otras dos son sus especies. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál sería? Ah, la respuesta sería la letra D. Muy bien, Xiomara. Es correcto. Muy bien, Carla. Narración, novela, cuento, porque parte del género narrativo sería novela y sería, lógicamente, el cuento. Son especies de este género. ¿De acuerdo? Son especies de este género. Muy bien. Seguimos practicando, vamos a ir avanzando. Están muy callados, están muy tranquilos. Vamos, actívense, chicos. ¿Qué palabra incluye a las otras por los rasgos de su concepto? Ojo, ¿qué palabra incluye a las otras por los rasgos de su concepto? ¿Qué palabra incluye a las otras por los rasgos de su concepto?
A ver, dice, por los rasgos de su concepto, bien claro lo dice, ¿ah? A ver. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? A ver. La respuesta correcta, ¿cuál sería? A ver. ¿Cuál incluye a todas las demás? Repito, ¿cuál incluye a todas las demás? ¿Cuál incluye a todas las demás? La respuesta correcta sería la A. ¿Por qué, profesor? Porque el cronómetro es un reloj, es un instrumento para medir el tiempo. La respuesta correcta sería la letra A. ¿De acuerdo? La respuesta correcta sería la letra A. Muy bien. Dice acá. Determine qué palabras están necesariamente incluidas en terrorismo. ¿Cuál de estas palabras están necesariamente incluidas en terrorismo? ¿Qué palabra está necesariamente incluida en terrorismo? ¿Cuál está necesariamente incluida en terrorismo? La respuesta sería la letra D. Muy bien, Cristian. Revolución y terror. ¿De acuerdo? Revolución y terror. ¿Ok? Muy bien. Pregunta número 3. Señale el o los conceptos que están incluidos necesariamente en el concepto de verano. Señale el o los conceptos que están incluidos necesariamente en el concepto de verano. Ya. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta? Ojo, dice el concepto de verano, ¿ah? Analiza bien. Creo que acá la respuesta sería sol y calor, pues. Lo demás no son condicionantes para, en este caso, para el concepto de verano, pues, ¿no? No es que porque no haya playa, chicas, helados, no va a haber verano. O sea, sería ilógico. Señale los conceptos que están necesariamente incluidos en la diversidad.
¿Cuál sería? ¿Ya? A ver, yo creo que sería recreación. Ya, yo creo que sería recreación. ¿Qué más? Y alegría, nada más. Yo creo que sería 1 y 2. La A sería. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué solamente la A? Porque tú te puedes divertir solo, no necesariamente necesitas hacerlo con otras personas. Por otro lado, tú también te puedes divertir haciendo otra cosa más que jugar. Puede ser haciendo atletismo, leyendo una obra, ¿de acuerdo? Así que no necesariamente tiene que ser con juegos, ¿ah? Y como te digo, puede ser solo, así que la participación también no sería una condicionante. Seguimos avanzando por acá. Determine qué palabras están necesariamente incluidas en el término alcoholismo. ¿Qué palabras están necesariamente incluidas en el término alcoholismo? ¿De acuerdo? ¿Qué palabras están necesariamente incluidas en el término alcoholismo? ¿Ok? Yo creo que sería abuso, licor. Yo quedaría con esos dos, ¿ah? Yo creo que sería abuso y licor. Yo creo que sería la 1 y la 3, pues. ¿Qué términos por su generalidad incluye a los otros? ¿Qué términos por su generalidad incluye a los otros? Profesor, tengo una pregunta. ¿A dipsomanía no se refiere al alcoholismo? Cuidado. Ahí sí te voy a... gracias por la pregunta. Genial. Sí, yo te invito a que primero que buscas qué es dixómano. ¿Qué entiende por dixómano? Es aquella persona que le gusta embriagarse, ¿no? Es aquella persona que le gusta embriagarse, es aquella persona que le gusta beber. Dipsómano. A dipsomanía sería lo contrario, porque A se estaría haciendo oposición, lo contrapuesto.